Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Quiero que leamos el capítulo 5, el versículo 8 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Dios la bendiga. Muchas gracias. ¿Ya hallaron, hermanos? Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, el versículo 8. A los romanos. A los romanos. ¿Dije Hebreos? ¿Verdad? Entonces esta iglesia necesita un cambio de pastor. Porque el pastor ya se le olvida. Es carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero ahí siguen con Hebreos, ¿no? Allá el control de... Ya, a eso sí. 5:8. Romanos 5:8. Eso sí. Vamos a leer hasta el versículo 11. Leamos todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pueden sentarse, sean tan amables. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a titular la enseñanza: lo que Dios hizo, lo que yo debo hacer. Y lo hago en razón a que muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Y se nos olvida que Dios hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Y nos ha dejado a nosotros que hagamos lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que usted y yo no podíamos. Por ejemplo, tomar la condición, siendo Dios, tomar la condición humana para estar entre los humanos y, como dice el escritor, su amor manifestado a tal extremo que murió por nosotros. Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Eso no lo podíamos hacer nosotros. Si usted mira bien la escritura, encuentra que el sumo sacerdote dijo que es necesario que un hombre muera por el pueblo, y no el pueblo por un hombre. Así que lo que no podíamos hacer nosotros, Él lo hizo. Y lo que no podemos hacer nosotros, Él lo hace. Y lo que no podamos hacer hacia el futuro, nosotros, Él lo hará. Pero a nosotros nos corresponde una labor muy importante. Cuando ustedes miran la segunda carta de Pablo a Timoteo, su capítulo 1, el versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de autoridad y ¿qué? Y dominio propio. Resulta que a veces a los cristianos nos gustaría que sucediera en el desarrollo de nuestra vida
espiritual lo que sucedió con Adán, que se acostó solo y amaneció casado. Entonces muchos cristianos quisieran acostarse en pecadores y amanecer santos sin hacer ¿qué? Nada. Pero resulta que lo que Dios tenía que hacer para su salvación y mi salvación ya lo hizo. Ahora usted y yo nos toca hacer nuestra parte. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo a Tito en su capítulo 2, el verso 11? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer, pero a mí me toca hacer mi parte. Renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Yo tengo que renunciar. ¿Cómo es que dice el profeta Isaías en su capítulo 1? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, eso es lo que Dios ¿qué? Hace. Pero a mí me toca hacer una parte. Si quisieres. O sea, Dios hizo. Pero para que eso se haga real en mi vida, yo tengo que querer. Porque Dios no me va a obligar, ni me va a quitar a mí, a las malas, aquello de lo cual estoy tan aferrado y no quiero renunciar. ¿Cómo es que dice el profeta Isaías? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y qué debe hacer el hombre? Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus. O sea, Dios llama, da todo, pero yo tengo que dejar, renunciar, abandonar. Y esto como para que usted y yo nos quitemos ese pensamiento que hemos tenido a lo largo de la historia y que hasta hoy muchos tienen diciendo: yo estoy esperando que Dios me quite el deseo de fumar. Dios no le va a quitar el deseo de fumar. Yo estoy esperando que Dios me quite el deseo de consumir alucinógenos. Dios no le va a quitar ese deseo. Dios me va a quitar el deseo. Yo estoy esperando que Dios me quite el deseo de ir a cometer pecados sexuales. Dios no le va a quitar eso. Es usted el que tiene que dejar. Porque Dios le ofrece a usted la salvación, pero hay una condición para obtenerla, y es que usted tiene que dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla. ¿Será que pueden alabar a Dios, hermanos? Entonces es un error que los cristianos estén pensando que Dios va a arrancar de su vida aquello que usted no quiere. No. Jesús fue claro, Él dijo: si alguno que quiere venir en pos de mí, esperen que yo le quite. ¿Qué dice? Díganlo duro. Niéguese. Es usted el que tiene que negarse a sí mismo. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y ¿qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Pero ¿qué pasa si él toca la puerta y usted no hace lo que tiene que hacer? ¿Entrará? ¿Cenará con usted? No. Por eso es que Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de autoridad y de dominio propio.
Yo debo de tener control de mi vida, porque de no ser así, pues Dios no va a hacer en mí lo que yo no permita que Él haga. Dios no obliga a nadie. Seguro que Dios pudo hacer a los humanos de tal forma que todos estuviéramos mirando para el cielo. Un chip espiritual donde no nos dejara ver nada de lo malo, donde no nos dejara sentir ninguna tentación, ninguna pasión, donde no se despertara en nosotros ninguna concupiscencia. Dios pudo hacerlo. Un árbol nace, crece y nunca cambia de su destino, porque él fue creado, sometido a la voluntad de Dios, no nosotros. Nosotros fuimos criados, pero con una particularidad, y es que nosotros tenemos voluntad que no tienen los animales, que no tienen los minerales, que no tienen los vegetales. Nosotros somos seres vivos, pero con una facultad que se llama voluntad, que se llama conciencia, que se llama conocimiento, que se llama capacidad de establecer las diferencias. Y están delante de mí, y yo debo de saber qué me conviene y qué no me conviene. Y cuando yo escucho el mensaje de Dios y me dice qué debo hacer, entonces a mí me toca corresponderle a Dios a pesar de o por encima de. Aclaro, si quiero. Si no quiero, pues Dios no me obliga. Él simplemente dice: si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Entonces no espere lo que muchos suelen decir varias veces: venga, Dios lo ama, Dios quiere salvarlo. Pues sí, yo estoy esperando que Dios trate conmigo. Y si Dios trata conmigo, venga, pero en el momento que le están hablando del amor de Dios, de la oportunidad que Dios le está dando, ¿qué cree usted que está pasando? Pues Dios está tratando con usted a través de o por medio de. Pero como usted está esperando lo que muchos esperan, que Dios venga y le quite la vista para que no vea lo que no debe de ver, le quite el oído de lo que no debe de oír. Pero Dios no va a hacer eso. Él le dejó a usted en su conciencia la capacidad de mirar, de escuchar y de establecer la diferencia entre el bien y el mal, y la voluntad para que decida, según lo que usted quiera, lo que más le conviene. Por eso dijimos al principio: lo que Dios hizo, lo que yo debo hacer. Entonces no le eche cargas a Dios que Dios no tiene por qué hacerlas. Él le dio a usted la capacidad de hacerlo, y usted debe de hacerlo. Si Jesucristo resucitó a Lázaro, no podía hacer de que los cordones con que lo tenían atado se rompieran. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, yo hago lo que ustedes no pueden hacer, pero ustedes sí pueden desatarlo y dejarlo ir. Gloria a Dios. Alaben al Señor. Aleluya. Si Dios podía mandar maná del cielo, no le quedaba fácil hacer que le llegara a cada uno a su casa. Claro, pero dijo: no, yo hago lo que ustedes no pueden hacer, hacer llover maná. Pero hay algo que ustedes pueden hacer: ir a buscarlo. Gloria a Dios. Yo hago lo que ustedes no pueden hacer, darle vista al ciego. Pero el ciego sí puede hacer algo.
ir a lavarse al estanque de Siloé. Dios hace lo que usted no puede hacer, y es la salvación, porque la salvación es de Jehová. Pero usted tiene que hacer lo que le corresponde, acudir a Él para que su obra se perfeccione en usted. Hay muchos cristianos que viven una vida desordenada, todo porque no han podido entender que la Escritura enseña que si yo quiero ser salvo, pues tengo que tomar una decisión. Y esa decisión Dios no me va a obligar a tomarla. Soy yo el que, en razón a lo que Dios me ofrece y además la conciencia que me crea acerca de lo que me sucederá si no obedezco, entonces tome la decisión. ¿Cómo es que Él dice? He aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Porque así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para el alma. Eso es lo que Dios le dice al hombre. Pero el hombre tiene que hacer lo que Él le dice. ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Y Dios los obligó? No los obligó, porque Dios no quiere llevar al cielo a nadie obligado. Él hizo lo que se necesitaba. Él murió y resucitó al tercer día para que usted pudiera encontrar perdón de pecados y pudiese ser justificado por su gracia. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero es a usted y yo a quienes nos corresponde dar el paso. Gloria a Dios. Eso de que yo estoy esperando que Dios me llame, yo estoy esperando que si Dios me tiene para ser salvo, me haga el llamadito en un momento determinado. No. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. Si usted cierra su oído es otra cosa, pero no es porque Dios no haya hablado, no es porque Dios no lo haya llamado. ¿Cómo es que dice la Escritura? Vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. Y después de que la gente escuche, entonces toma la decisión si cree o no cree. Y si cree, entonces tomará la decisión de bautizarse y ser salvo. Pero si no cree, pues se va a condenar. Pero no es porque Dios quiera que usted se condene, es porque le ha dejado a usted la responsabilidad de tomar una decisión. Y sabe una cosa, Dios está aquí en esta noche. Usted verá si lo alaba. Alaben el nombre de Cristo. Entonces necesitamos que usted crezca en ese conocimiento. A veces las personas, no sé qué pasa con nosotros. Delante de mí está todo. Y eso fue siempre desde el principio. Adán, he creado el mundo, te he organizado un huerto. Aquí hay de todos los árboles que producen frutos. Pero en medio del huerto, ahí está el árbol de la vida, que es a quien usted debe de mirar. Pero ahí enseguida está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted tiene que saber que de todos los frutos que producen los árboles pueden comer, pero del fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal no vaya a comer. Ya Dios le estaba diciendo al hombre que dependía de él vivir para siempre o morir. Y lo dejó a que el hombre escogiera. Eso es lo que me gusta de Dios. Dios no me obliga, Dios no te obliga, Dios no nos obliga. Nos deja para que decidamos lo que querramos. Por eso yo siempre he dicho, el destino no existe, yo lo hago. ¿Escuchó eso? No, que por qué será que me va mal, que por qué será que me sucede, que por qué será que me pasa. Bueno, es lo que muchas veces nosotros vamos sembrando. Pablo escribe a los Gálatas,
No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? ¿Qué pasa? Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. No espere cosechar aguacates donde siembra espinos. No espere cosechar trigo donde siembra cizaña. No espere cosechar paz donde siembra violencia. No espere cosechar amor donde siembra odio. No espere cosechar resultados donde usted siembra incredulidad. Y como todo está en su mano, es que el Dios que yo tengo es tan bueno. Gloria a Dios. Él no quiere esclavos, Él quiere gente que le siga voluntariamente. Por eso yo he dicho más de una vez en la iglesia y donde he ido a predicar, Dios no está interesado en llevar a nadie a las malas al cielo. Él quiere que los hombres tomen la decisión porque el camino está abierto. La oportunidad está a su alcance. La salvación ya fue hecha. Ahorita, como dice el lenguaje deportivo, el balón está en su cancha. Usted sabrá qué hace. Y si se pierde, no diga que no estaba en el plan de salvación. Y si se pierde, no diga que fue que Dios no lo tenía en ese proyecto. Dios lo tiene, pero es usted el que tiene que decidir. Y por eso hay un llamado hoy de parte de Dios. Si alguno está trabajado y cansado, venga a mí que yo lo hago descansar. Pero si usted está cansado y trabajado y a pesar de que escucha la voz de Dios no decide, entonces Dios no lo va a obligar. A usted lo va a matar la carga y no solamente lo va a matar aquí, sino eternamente. Pero aquí está el que es la resurrección y la vida. Aquí está el que es el camino, es la verdad. Aquí está el que puede hacer una obra maravillosa si usted quiere. Alaba el nombre de Cristo. Entonces no olvide, Dios hizo, hace y hará lo que usted no puede hacer. Pero lo que usted y yo podemos hacer hoy y podamos hacer mañana, Él no lo va a hacer por nosotros. Es usted el que tiene que hacerlo. ¿Escuchó eso? Usted sabe que debe de dormir bien. Dios no lo va a obligar a dormir. Usted sabe que tiene que alimentarse bien. Dios no le va a venir a traer aquí el plato de comida balanceado porque le dio a usted conocimiento para que se dé cuenta que le afecta y que le beneficia. Y depende de mi decisión, serán mis resultados. ¿Quiere ser salvo? Obedezca al Evangelio. ¿Quiere ser santo? Renuncia al pecado. ¿Quiere ir al cielo? Permita que Jesucristo haga el milagro en su vida. Oh, alaben el nombre de Jesús. ¿Quiere sentir a Dios? Abra su corazón. Porque si no lo hace, Él no lo va a obligar. Este es el Dios que yo amo. Este es el Dios que yo tengo. Este es el Dios que yo predico. Este es el Dios en el cual espero. Que no obliga, me deja a mí para que haga lo que yo quiera. Como dijo Salomón: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos. Pero, hay un pero. ¿Cuál? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es muy posible que aquí haya algún amigo que haya escuchado el Evangelio muchas veces. Es muy posible que aquí haya un cristiano que hasta hoy ha querido liberarse de pecados, de vicios, de costumbres, y está esperando que sea Dios el que llegue esta noche y le arranque el adulterio del corazón, y le arranque la fornicación, y le arranque ese veneno de los alucinógenos que lo tiene intoxicado. Dios no lo va a hacer. Es usted el que tiene que pararse y decir: hasta aquí. Adiós mundo, hasta aquí te serví. Adiós pecado, hasta aquí te serví.
Ese cuento de que yo caí en ese vicio y yo no puedo salir. Siempre les he dicho, ¿quién lo obligó a consumir? Nadie. Y entonces no me ofrecieron y yo dije que sí. ¿Por qué no se para hoy y dice que no? Usted puede hacerlo. Ah, pastor, pero es que el hombre, dirá alguien por allá, el hombre por su propia fuerza no puede. Claro, usted por su propia fuerza no puede, pero es que lo que se necesitaba para que usted tenga fuerza ya fue hecho. El solo hecho de saber que hay una salvación eterna en Dios y que hay una condenación donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga y que depende de mi decisión, es más que suficiente para que yo acuda a Jesús y pida misericordia para que pueda ser salvo de la ira venidera. Alaben el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Nunca olvide, Dios hizo lo que usted no podía hacer, pero Dios no hará lo que usted puede y debe de hacer. Puestos de pie, demos gracias.